La Junta Central Electoral tiene en sus manos la más grande responsabilidad para la gobernabilidad del país a partir del 2020. La prensa del día de hoy comunica que la Junta Central Electoral y los partidos se reunieron para ponerse de acuerdo en el montaje de las elecciones próximas y que si no se aprueba la ley de partidos y el régimen electoral, la Junta Central Electoral tiene el poder de montar las elecciones como lo entienda correcto. A nuestro entender, los resultados de estas elecciones lucen estar dados. En el 2020, luego de una nueva modificación a la Constitución de la República, sería reelecto el presidente actual del país. La oposición no existe. Mientras los verdistas insisten en no ser un partido político, se habla del germen de la división en el Partido Revolucionario Moderno, germen que existe desde el PRD. Y los tricolor, que si usas la franela verde, tengas en cuenta que son fusionistas. Cuando vienes a ver, los únicos movimientos en teoría contrarios de oposición, sin unión entre ellos, incontendencias separatistas. Es decir, a dividir y a etiquetar a los dominicanos. Los nacionalistas y los fusionistas, los divisionistas y sus caballos de Troya, los serios verdosos contra el resto que lógicamente tiene que ser corrupto y no decente. O sea, si no estás conmigo, eres fusionista. Si no estás conmigo, no eres decente y eres un sinvergüenza y un corrupto. Si no dices lo que me conviene, entonces eres liceísta o aguilucho. Al parecer, no es posible ser verdoso y ser nacionalista, o ser nacionalista y ser verdoso, o sencillamente no tener partido alguno, o no ver potabilidad en las propuestas vigentes. Y como se ve en el panorama, todo esto lo único que trae es la oportunidad magnífica para que el Partido de la Liberación Dominicana demuestre que nunca ha estado dividido y ahora lo estaría menos que nunca. Entonces, el panorama real sería un PLD totalmente unido a un mismo propósito no negociable por ninguno de ellos, y es el de permanecer en el poder. Una oposición cada vez más fragmentada, con caballos de Troya en cada escenario, y algunos piensan que hasta financiados para asegurar la división de la oposición. Una Junta Central Electoral que podría tener la vocación más seria y santa de su historia y montar las elecciones más diáfanas y transparentes, y que traerían como resultado lo previsible: la continuidad del régimen del secuestro del PLD y sus gobiernos. Por lo que se ve, seguirán las altas cortes sin ser independientes, seguirá la impunidad gracias al secuestro virtual que tiene el PLD de las altas cortes, y seguirá el país más empobrecido. Una observación que tal vez vale la pena hacer en este contexto es que la gente podría recordar que antes del fiasco de los escáneres, el expresidente de la Junta Central Electoral era un héroe nacional. Y a pesar de los escáneres, salió airosos relativamente del proceso electoral pasado, sobre todo antes de que explotara o que se hiciera explotar el tema de Indra y de lo inservible de los equipos, dicho por la misma nueva Junta Central Electoral. Y que así como la opinión pública se forma un criterio mediatizado, pero ya cuestionado cada vez más por la población, se podría de nuevo hacer lo mismo con las ejecutorias de la nueva Junta Central Electoral. Es decir, que en esta materia siempre cabe la posibilidad de nuevos héroes nacionales y luego al pasar del tiempo la explosión de que hubo un nuevo fraude electoral y la complicidad de los organizadores. Hemos sido por esto enfáticos. Creemos que habrá un tranque electoral en el 2020. Un tranque electoral que no solo es previsible, sino que también siento que está siendo planeado para tener en el país un gran desorden a continuación de dicho tranque electoral. Un tranque que podría ser propiciado por ambos lados, por los que gobiernan y no les interesa ser desplazados y se aferrarían al poder usando todas las artimañas posibles, incluyendo la ley de estado de excepción, donde se suspenden todos los derechos ciudadanos. O la oposición, cansada de más de lo mismo, tratando de hacer coca para salir con algo en la mano, ejerciendo supuestamente, y como siempre se ha dicho, el derecho al pataleo. La Junta Central Electoral, ante estas realidades, tiene la obligación de organizar unas elecciones del 2020 libre de toda sospecha, totalmente auditable en todos sus elementos y etapas del proceso. Es decir, que se puedan contar y recontar los votos, que el documento fundamental y básico esté presente en todas las etapas del escrutinio y que pueda reverificarse incluso luego de la emisión de algún boletín. Es decir, voto a voto, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo,
Es importante que la Junta Central Electoral tenga presente que su razón de ser no son los partidos políticos, sino el pueblo dominicano. Los partidos políticos han defraudado a la población, todos. Claro, en primer lugar, los que han gobernado, pero también los que se han prestado a ser parte del negocio de la política cada 4 años y entonces negocian como aliados para participar en el reparto del botín. Ciertamente, el poder de convocatoria existe en los partidos políticos y muchos borregos, sin pensarlo, siguen las directrices de los mismos. Pero ninguno está pensando en el bienestar del país. Cuando se planean discursos que lo hacen, la práctica ha demostrado que se trata de retórica y demagogia. Lo que sí piensan, según los hechos, es cómo sacar una tajada, un ministerio, una dirección general, una parte del presupuesto nacional. Por eso, el tranque electoral es entonces previsible y desde mi óptica ya debe estar planificado, incluyendo el continuar sin ley de partidos y régimen electoral, pues así se tendría nuevamente el caldo de cultivo para el desorden y una previsible poblada, y entonces la aplicación de la ley de estado de excepción, lo que también le daría continuidad al gobierno actual. La Junta Central Electoral entonces tiene en sus manos la más grande responsabilidad para la gobernabilidad del país a partir del 2020 y no tiene excusas para no lograr montar unas elecciones manuales, diáfanas y auditables con todos los elementos voto a voto en todas las etapas del proceso, sin declaración de ganadores hasta que se realice una auditoría post proceso electoral.